Es el año en que en el Teatro Español de Madrid se estrena La tejedora de sueños de Antonio Buero Vallejo, fallecido hace unos meses, amigo personal mío, también de Luis Alberto, y en fin, uno de los más grandes autores de teatro españoles del siglo XX, sin ninguna duda. Muere el filósofo Benedetto Croce, que no lo pasó muy bien en los últimos años de su vida en Italia. Hay unas páginas que escribió en su autobiografía Stefan Zweig sobre Croce realmente maravillosas. También muere el poeta Paul Éluard, creador con Bretón y Aragón del surrealismo. En España se declara libre la venta del aceite y de la carne, es decir, se suprime el racionamiento del pan. Miguel Miura estrena Tres sombreros de copa, escrita en el año 32, la estrena 20 años después, y esa sí que es otro soplo fresco y renovador, no solo en el teatro español, sino en el teatro europeo, lo que trae Miura con Tres sombreros de copa. Eisenhower cesa como general en jefe de las tropas de la OTAN y se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que como saben ustedes ganó. Muere Enrique Jardiel Poncela, otro de los grandes, autor de Usted tiene ojos de mujer fatal, Un adulterio decente, Eloísa está debajo de un almendro, Los ladrones somos gente honrada, etcétera, etcétera. La obra del novelista Alberto Moravia, que incluye La romana, entre otras, La provinciana, El desprecio, maravillosa novela, por cierto, sobre el guionista en el cine, sobre lo que es un guionista. La obra de Moravia, como digo, es condenada por la Iglesia. En Grecia, por fin, las mujeres obtienen el derecho a voto. Estamos en el año 52. Muere en Cambridge, Massachusetts, el filósofo español Amado Alonso, quien tras dirigir el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires pasó a Harvard en el año 1946. El Estado español decide adquirir las acciones de la compañía telefónica que desde el año 24 se encontraban en poder de una multinacional americana, ITT, y ahora ya Telefónica, bueno, eso ya sabes, hay mucha gente. Es el año 52 de la Olimpiada de Helsinki. Acuden 69 naciones, nada en comparación con la que hace unas semanas se ha podido ver en la televisión, precisamente aquí, de la última celebrada en Sydney, que ha sido la segunda que se celebró en Australia, hubo antes en Melbourne, otra. La estrella es Emil Zatopek, que en unos juegos como aquellos, pasados por la lluvia, con unas pistas embarradas, ganó los 5.000 metros, los 10.000 metros y además la maratón. Zatopek, en ese estado agónico que corría, aquí Luis Alberto es un gran fan del atletismo, ¿verdad? Luis Alberto corría con un estado que parecía que se iba a desmadejar, con los brazos echados para adelante, y de repente la locomotora humana se ponía en marcha y iba pasando rivales. Realmente era fantástico, pero lo hemos dicho alguna vez, Gebre Selassie le sacaría 2 vueltas, le sacaría 800 metros probablemente, ¿no?, a la marca suya. Pero bueno, para nosotros siempre será el mejor, Emil Zatopek, en ese blanco y negro de los nodos cuando ponían deportes y salía Zatopek. Y luego, bueno, fue utilizado, le hicieron un coronel o algo así a este hombre, su mujer también ganó una medalla de oro en la Olimpiada y se casaron. Y yo creo que es la primera vez de un matrimonio que luego se ha dado mucho entre atletas. Más de 600.000 personas desfilan en Buenos Aires ante el cadáver de Eva Duarte de Perón, que fallece a los 33 años víctima de una leucemia. En un comunicado por radio, el gobierno designa a Evita como jefa espiritual de la nación. Todavía sigue muy presente el recuerdo de Eva en Argentina. Miguel Marías y yo hemos estado hace también unas semanas y se puede todavía palpar y como todo eso del peronismo, que eso sí que ya entender desde aquí el peronismo es más difícil que entender, yo creo, que cualquier otro problema. Es el año en que se publica una maravillosa novela, El viejo y el mar, de Hemingway, que es el acontecimiento literario del año. Aún hoy sigue siendo un libro que se lee de un tirón y que de alguna manera entronca con esos clásicos, con Homero, con Hesíodo, con toda esta gente, porque realmente es un libro dotado con algo mágico, como también le ocurrió al último de sus libros, El París era una fiesta. El Santo Oficio condena en Roma los concursos de belleza, sin ningún éxito, como se ve. Se estrena Candilejas de Charles Chaplin, que es un gran éxito de público, no de crítica, lo que mueve a Jean Renoir a escribir un texto lleno de emoción en defensa de la película, y como siempre Renoir tenía razón, porque la película hoy sigue siendo una verdadera maravilla. La ONU inaugura su sede permanente en Nueva York, en un edificio ya emblemático, en donde, por cierto, Hitchcock rodó algunos exteriores para Con la muerte en los talones. Eisenhower es elegido presidente de Estados Unidos y digamos que en su modesta residencia de Tel Aviv muere Chaim Edmani, primer presidente de Israel y un químico, además, de fama mundial. Y ya, si os parece, pasamos a hablar de esta película, como digo, del año 52, que habría que decir que tiene un reparto fantástico, ¿no? Porque está Jim Backus, Leon Ames, Mona Friedman, Herbert Marshall, Mitchum, Gene Simmons, Kenneth Tobias. Es un reparto de la RKO que cogió a los mejores, ¿no?
Sin duda. Y además están todos muy bien. Leon Ames está maravilloso haciendo ese abogado. Mona Freeman, ya hemos dicho que en esa escena... Es que lo que transmite, vista ahora, es que te crees que está en combinación y que no es un decorado, sino que está en combinación porque va a salir, suena la puerta y entra Mitchum, que es su antiguo novio, por así decirlo, pero claro, tiene confianza para poder desvestirse ante él. Esa es una imagen nueva, el año 52 en el cine. Mucho más que si hubiera habido cualquier tipo de desnudo, porque además tiene una cierta perturbación, la escena es bonita. Él no sabe... Se va por la taza del café, ya con mucha elegancia, dice, un momento, me voy a vestir, me voy. Y ella no le dice, no hace falta tampoco, sino simplemente se va hacia su habitación y se quita la bata, elige los zapatos, y que sí, con mucha elegancia, sin tampoco llamar la atención demasiado, ¿no? Con la naturalidad, además, que se pone la bata, pero si os fijáis, no se la abrocha, ¿no? Porque es su novio, al fin y al cabo. Es perfecto, son los 59 kilos mejor repartidos de la película. ¿Os acordáis no que hace en algún muchas momento... preguntas. Me hace preguntas, ¿eh? No, eso está muy bien. Eso estaba muy bien. Bueno, ¿tú qué crees? Que este guión, Frank Nguyen y el Oscar Millar debieron de cogerlo de arriba abajo y escribirlo entero, ¿no? Sí, eso es la típica cosa, y junto con Preminger, que no filmaba nunca, pero que está clarísimo que intervenía muchísimo en las películas. La verdad es que es una película que es típicamente premingeriana y que te cuenta una historia que tiene mucho que ver con otras películas de Preminger. No solo ya que anuncie Bonjour Tristesse, como antes comentaba, sino que entra de lleno en el ciclo negro de Preminger, que va desde los años 40 en adelante. Y yo creo además que plantea un personaje que a Preminger siempre le ha fascinado mucho, que es este personaje más o menos adolescente, que todavía no ha entrado en la madurez y que sigue creyendo que el mundo debe acordarse a sus deseos y que cuando tiene un capricho quiere inmediatamente verlo realizado y que además no se para en nada, con la misma inconsciencia con la que los niños quieren las cosas, ¿no? Y ese es el lado además que es muy dramático, porque en el fondo es un personaje que parece, el planteamiento inicial parece que Mitchum es una víctima y ella es una especie de mujer fatal. Y en el fondo, finalmente, ella es también una víctima terrible, que además muy mal le salen los tiros por la culata. Queriendo eliminar a la madrastra, se carga a su amadísimo padre. Entonces, y luego hay ese elemento que tiene, que yo creo que es patético, el verse abandonada absolutamente por todo, caerle todo el dinero, estar a prueba de bomba porque ya no la pueden juzgar por segunda vez, incluso no puede ni ser castigada, que es para ella la peor de las condenas. Y entonces esa decisión final, que además se nota que es una decisión premeditada, pero de unos segundos. ¿No? Sí, porque ella mete marcha adelante. Sí, sí. Ahora, lo curioso es que, si os dais cuenta también, esa decisión final significa la inmadurez que tú has hablado hace un momento de ella, porque ella se cree en el derecho de disponer de la vida de todo bicho viviente, incluso de Mitchum. Ella es una diosa, está en otra galaxia. Ya dice su padre que la ha mimado demasiado. No, hombre, ella quiere seguir en el mundo maravilloso que vivía con su padre antes de que apareciera esta señora viuda rica y maravillosa, con lo cual el mundo suyo se cierra un poco. Es ese mundo privado de una chica sin madre y que tiene una relación muy particular con un padre que tiene idealizado, que hay también. Yo creo que está enamorada del padre. Yo creo que está enamorada del padre. Es como lo que ocurre con Gene Seberg y David Tristes, y que aparece de repente, que en este caso ya ha aparecido, en la otra película va a aparecer el personaje de Deborah Kerr, y está, pues tiene o enfrentamientos o un deseo clarísimo de quitarla de en medio y volver a esa especie de mundo cerrado originario. Sí, en el mundo de la infancia, en el fondo, el paraíso de la infancia que no hay que abandonar, en el fondo es la inmadurez, esa propia de ese tipo de personaje. Pero es que curioso, porque tú has citado la película de Preminger, basada en la obra de François Sagan, una adaptación literaria muy buena, además, a mí me parece, y el tratamiento de la soledad es muy parecido. Hay un momento deslumbrante de una belleza en la película, que es cuando ella sola va recorriendo hacia el final las habitaciones de la casa, acompañada por la cámara, que tiene mucho que ver con la entrada de Jan Sever al final de Bonjour Tristesse, que acaba ya desmaquillándose con la cara embadurnada. La soledad absoluta que rodea al personaje, eso lo hace maravillosamente Preminger, ¿verdad? Eso es algo, no sé, que acoge a los personajes y los va
metiendo en su mundo muy suavemente, muy elegantemente. Yo creo que es lo que era. Toda esta gente de Viena era muy elegante. Max Ophuls, él, todos estos eran... Esa tierra del doctor Freud, se les nota también, ¿no? Reinhardt, que tuvo una gran influencia en ellos, ¿no? Y son elegantes en la puesta en escena, elegantes en la manera de poder decidir una escena. Y lo hacen, la secuencia que a mí me parece magistral y asombrosamente rodada y muy difícil, es cuando llega Mitchell y habla realmente como si no estuviera el novio de ella. No estoy hablando con esto es un asunto entre ella y yo. Cuando están con la cerveza. Cuando está con Bill, que se le ha quedado caliente luego la cerveza. Esa es una secuencia... Pero Bill está formidable, Está formidable, sí. La dignidad de Bill no sufre ningún menoscabo, lo cual es fantástico.